Hola, ¿qué tal? En Primera de Juan capítulo 2 versículos 24 y 25, la palabra de Dios dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Qué maravillosa promesa nos hizo el Señor, la vida eterna. Pero esta promesa es para los que permanecen en lo que han oído desde el principio. Ese es el propósito de Dios, que lo que oyes con atención permanezca dentro de ti, dé fruto y se multiplique. Esta es la secuencia de aprendiendo a ser un discípulo de este módulo o de esta serie que estamos estudiando. ¿Te recuerdas que la primera clase fue aprendiendo a oír con atención, desechando todo lo que nos rodea, poner mucha atención cuando la palabra de Dios nos está hablando, considerarla para nosotros mismos? Bueno, ahora vamos a la segunda parte. ¿Cómo puedo yo permanecer en lo que he oído? En Mateo capítulo 13, versículo 23, recordemos que la palabra de Dios dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende, y luego da fruto y luego produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero fíjate cómo hay algo muy importante aquí: entender. No ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Depende de que entendamos la palabra de Dios y entendamos el propósito de Dios a través de su palabra para formar su imagen y su gloria en nuestras vidas. La palabra de Dios, recordemos, como la clase pasada vimos, es como esa lluvia y como la nieve que desciende del cielo y hace germinar en nuestro corazón fe, hace germinar en nuestro corazón fruto, hace germinar en nuestro corazón el propósito de Dios. Ahora, ¿cómo puedo retenerla? ¿Cómo puedo entenderla? Bueno, pues este es un proceso de 4 partes y hoy vamos a ver la primera de ellas. En esta segunda clase vamos a ver la primera, el primer eslabón del proceso de 4 partes para entender, permanecer, retener la palabra de Dios en nuestros corazones. La primera clase vimos oír con atención. Hoy veremos repasar lo aprendido, para lo cual vamos a ver algo maravilloso que nos relata el libro de los Hechos en el capítulo 8. Pero antes de que entremos al capítulo 8 de Hechos, vamos a tomar un tiempo de oración para pedirle al Señor que venga su Espíritu sobre nuestras vidas y que esto que vamos a oír encuentre un lugar fértil en nuestro corazón y dé fruto. Cierra tus ojitos lindos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tú dijiste: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Padre, pon en nuestro corazón el deseo de seguirte, el deseo de caminar contigo, el deseo de aprender de ti, Señor, para que tengamos la luz de la vida de plenitud, que pueden conseguir solo aquellos que están dispuestos a ser tus discípulos. No los que se han quedado en la superficialidad tan solo de creer, porque este es el primer paso, sino que anhelan llegar a ser semejantes al Maestro como buenos discípulos de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, pues, que tu palabra, Señor, sea fecundada por tu Espíritu Santo y, Señor, en nuestro corazón produzca, dé fruto, crezca para gloria y alabanza de tu gracia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Leamos ahora sí algunos detalles de Hechos 8, desde el versículo 26 en adelante. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Esto es algo maravilloso. Veamos un poquito acerca de este hombre etíope, un hombre rico, un hombre funcionario de una reina que estaba puesto sobre todos sus tesoros. Sin embargo, él había conocido al Dios del pueblo judío y había venido a Jerusalén para adorar. Yo me imagino que había venido en algunos de los tiempos de las grandes fiestas y había escuchado muchas cosas. Había aprendido muchas cosas, había escuchado con atención muchas cosas acerca del Dios de los judíos. Venía de regreso a su patria
pero venía leyendo al profeta Isaías. Este es el punto. Muy probablemente este eunuco había escuchado hablar de las profecías de Isaías, pero él venía repasando lo que había escuchado, buscando. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios promete saciar a toda aquella persona que le busca, a toda aquella persona que manifiesta su hambre siguiendo al Señor. Ahora, este es el segundo punto. Una vez que hemos escuchado con atención la clase de nuestro pastor, de nuestro maestro, nuestra célula, la segunda recomendación que la palabra de Dios nos da es repasa lo que has estudiado. Este eunuco había escuchado tantas cosas en Jerusalén, había ido a adorar al Señor, pero no era un momento tan solo de estar en su presencia, motivado, sensibilizado y luego olvidar las cosas, sino que él quería que esta palabra que él había escuchado diera fruto en su vida. Así que venía repasando al profeta Isaías. Así que el consejo es que lo que has escuchado con atención, no repases. Los cristianos solemos tener una gran necesidad, como los niños recién nacidos tienen necesidad por la leche. Nosotros también tenemos, los verdaderos recién nacidos o los nacidos en Cristo, tenemos una necesidad o manifestamos una gran necesidad por la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Este hombre tenía esa necesidad y venía repasando, venía queriéndose saciar. Y el Señor dice que tú serás saciado cuando manifiestas esta hambre. Ahora, fíjate que el Señor proveyó a través de su Espíritu Santo, volvamos al versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y dice la palabra de Dios que entonces el Espíritu, versículo 29, dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Fíjate, el Espíritu llevó a Felipe junto a ese hombre para decirle, para saciar su sed, para explicarle. Ahora nosotros tenemos un gran maestro que es el Espíritu Santo, que el Señor Jesús, como veíamos la clase pasada, dijo que serían las arras de nuestra salvación a través de Pablo, ¿verdad? Que cuando nosotros hemos oído y hemos creído en el Evangelio de nuestra fe, somos sellados con el Espíritu Santo, las arras de nuestra salvación. Dios nos ha dado el Espíritu para que entendamos todas las cosas. Si nosotros permanecemos en su palabra, Dios ha prometido que mandará su Espíritu, como mandó a Felipe a ese carro, para enseñarte todas las cosas. Pero tú necesitas buscar tiempo de comunión con Dios donde puedas repasar lo que oyes con atención. Esta persona era una persona diligente en las cosas espirituales. Este eunuco, dice la palabra de Dios, que regresaba leyendo. Ahora leamos el versículo 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Me llama mucho la atención que siempre el que busca encuentra, dice la palabra de Dios. En Lucas 11, del 9 al 10 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Este es el versículo que va a quedar para memorizar en esta ocasión. Vamos a resumir rápidamente. ¿Cómo puedo retener la palabra de Dios en mi vida? Ya que el propósito de la palabra es que haga germinar fe y todo buen fruto en mi corazón para gloria y alabanza del Señor. Que el final dice, recordando Mateo 13:23,
El que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende y da fruto y produce, no el que se sienta a escuchar solamente los domingos en una iglesia, sino el verdadero Hijo de Dios es el que oye y entiende y da fruto y produce. Ahora, este dar fruto y producir, que es el fruto de Dios en mi vida, y producir o reproducirme en otros, solo puede llevarse a cabo cuando yo entiendo la palabra de Dios. Para poderla entender no basta entonces con escucharla con atención, sino que en mis devocionales diarios la palabra de Dios me da el consejo de repasar lo que oigo. Repasar como el eunuco venía repasando, venía leyendo de lo que había escuchado. Este es el segundo punto. Así que, una vez que has escuchado con atención, es repasar lo aprendido en la palabra de Dios. Tus devocionales familiares, tus devocionales personales. ¿Por qué hacerlos de aquí y de allá en lugar de repasar lo que has oído? Para que esto finalmente lo entiendas y se quede en tu corazón. Y entonces produzca el fruto que Dios quiere. Vamos a pedirle al Señor en esta breve oración que haga de esto una realidad, que te dé hambre y sed por la palabra y que te ayude a memorizar los versículos que estamos tratando de recordar o de memorizar o de guardar en nuestro corazón. ¿Recuerdas cuál fue el versículo de la semana pasada? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El versículo a memorizar de este día entonces es Lucas 11 del 9-10, que dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cerremos nuestros ojitos en un momento y pedámosle al Señor que haga estas palabras una realidad, que nos dé hambre y sed por su palabra. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a guardarla en nuestro corazón, para que ésta produzca el fruto debido, Señor, para el que fue diseñada, el fruto en nuestro corazón de fe, el fruto en nuestro corazón de paz, de benignidad, de bondad, para que el mundo pueda ver tu gloria reflejada en nuestras vidas y crea en tu maravilloso evangelio, Señor. El mundo está cansado de escuchar filosofías. El mundo está sediento de ver tu poder. Y ver tu poder solo en aquellos discípulos en los que tu palabra permanece. Ayúdanos, Señor. Danos hambre y sed, que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así tengamos una sed insaciable de tu palabra. Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra preciosa. Que todo lo que hemos oído permanezca en nosotros, Señor, para que el Hijo y el Padre permanezcan en nosotros y esta promesa de vida eterna sea una realidad en nuestras vidas desde el día de hoy. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos escuchado con atención. Ahora a repasar lo aprendido. Por lo pronto, el versículo a memorizar de esta segunda clase está en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 9 y 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hasta la siguiente clase de esta serie, Aprendiendo a ser un discípulo.